Muy buenas noches a todos. Nos encontramos en el programa de entrevistas especiales con las presentaciones de la colección Obra Abierta, una colección que actualmente ya ha publicado 16 volúmenes antológicos, cada antología con 30 poemas de autor. Especialmente se ha dedicado a la publicación de antologías de poetas colombianos, pero ya está traspasando las fronteras nacionales y está comenzando a publicar autores extranjeros. Esto con un motivo muy especial, y es el de dar a conocer la poesía durante la cuarentena, promocionar la lectura, divulgar autores. Hoy nos encontramos con la segunda presentación de colección Obra Abierta y con la antología El Blando Murmullo, escrita por el poeta Gabriel Arturo Castro. Muy buenas noches, Gabriel, ¿cómo estás? Buenas noches, Chelsea. Es todo un honor participar en tu programa. Muchas gracias. Bueno, para mí también es un honor tenerte aquí en el programa y agradecerle también a toda la inmensa sintonía que tenemos de oyentes hoy. Ya hay 8 personas conectadas, escuchándonos para poder conversar sobre el oficio del poeta. Bueno, Gabriel, eh, voy a leer un poco sobre tu hoja de vida para que todos los que no te conocen, pues exploren un poco y comiencen a saber quién es Gabriel Arturo Castro. Gabriel Arturo Castro nació en 1962, es antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia, es magíster en literatura de la Universidad Tecnológica de Pereira. Además de eso, se ha desempeñado como ensayista, como poeta, como comentarista de libros, tallerista de arte y catedrático de la Universidad del Tolima. Comenzó su trabajo poético a partir de Alquimia y Soledad, que fue publicado por Educar Editores aquí en Bogotá en 1992. Pero me gustaría entonces que comenzáramos a hablar un poco sobre, para ti, el, el trabajo del poeta hoy en día frente a las tecnologías, frente a este mundo caótico que se divide entre consumo y estrés laboral. ¿La función del poeta es necesaria? ¿Cómo ves la función, el oficio del poeta? Mira, el poeta yo lo veo como un artesano que se resiste a desaparecer. Como decía nuestro gran poeta Héctor Rojas Erazo, el poeta talla la luz, es perseguido por la luz mientras que los demás están en las tinieblas. Entonces, es necesaria la labor del poeta por la humanización, porque sigue siendo el Prometeo que roba el fuego a los dioses, sigue siendo el desobediente, el crítico y el que pone el dedo en la llaga. El verdadero poeta resiste los halagos oficiales. El verdadero poeta clama por un mundo mejor, por un mundo digno. Por eso es necesaria la presencia del auténtico poeta. Y hago esa aclaración, del auténtico. Me encanta esa parte de la que hablas de la autenticidad del poeta. Dilucidado este cuestionamiento, consideramos importante, Gabriel, explorar las motivaciones personales que desde el inicio lo conllevaron a dedicarse a este oficio. ¿Qué hace que Gabriel se haya dedicado a escribir poesía? Bueno, desde muy niño yo fui hipersensible a la ausencia. Entonces, yo advertía el vacío, el gran abismo que nos deja, por ejemplo, la muerte, los seres que viajan. Entonces, yo intentaba llenar con palabras
ese vacío a través de la poesía en todas sus manifestaciones, porque yo creo que la poesía no solamente es la literatura escrita, sino que hay poesía en la escultura, en la cerámica, en la danza, en el teatro. Muy joven yo hacía títeres de manera profesional. Hice teatro también en la Universidad Nacional y ahí encontré un mundo muy rico que era habitado por la poesía. Entonces, después de hacer un largo tiempo teatro como te cuento, en la universidad, teatro de cámara negra, como el teatro de Praga, más o menos así. Y me di cuenta que yo podía trabajar solo, porque había que defender la soledad, que era un poco atacada por los colectivos. Entonces me dediqué a ese trabajo solitario, que es la poesía. Es un diálogo que uno cultiva, pero siempre va a estar respondiendo por una soledad creadora, digamos así. Una soledad que se comunique con los demás. Digamos entonces que yo comencé a hacer poesía escrita, es decir, literatura, para llenar esos vacíos que a la manera del mito órfico, cuando muere por segunda vez Eurídice, nunca va a poder llenar ese mismo, pero es el intento de poblarlo, es el intento de volver a llenarlo, pero no nos alcanzará la vida para hacerlo. Gabriel Arturo no solamente es un poeta que ha dedicado toda su vida a generosamente brindarnos los mejores versos de la imaginería y el género del bestiario, sino que además, antes de publicar su primer libro en 1992, ya había sido merecedor del Premio Nacional de Poesía Aurelio Arturo. ¿Cómo es esto, Gabriel, que un poeta sin ningún libro, antes de lanzarse al ruedo de los gremios, de los premios, decida enviar un poema y de inmediato gane un premio nacional? Bueno, eso fue una colección de 10 poemas y yo tomé un taller en la Casa Silva con Juan Manuel Roca, que fue quizás mi primer maestro. Salud, maestro Roca, si está por ahí escuchando el programa. En la Casa de Poesía Silva, recién fundada, con otros poetas que yo quiero mucho. Gonzalo Márquez, que en paz descanse. Víctor López Racho, excelente escritor. Nos llamaron la generación de la Casa Silva, porque a la par de la fundación fuimos el primer taller, organizados por Juan Manuel Roca. Entonces, ahí tuve mi primera experiencia y comencé a escribir y armar unos folios y construí uno de 10 páginas y concursé con ese manojo de hojas y el jurado, dirigido por el que fue mi segundo gran maestro, también que en paz descanse, el maestro Gervin Luque Muñoz, dio bien concederme ese premio que fue el Abredocas. Cuando yo acepté el premio, dije: ustedes me han metido así en una camisa de 11 varas. Ustedes me condenaron, ya soy un condenado, ya no voy a poder parar hasta la muerte. No tengo. Ya no hay salida. Me llegó la maldición. Es una maldición.
¿Para qué te ha servido entonces la poesía, Gabriel? Pero antes de que contestes esa pregunta, tenemos aquí en audiencia, pues, una fanaticada grandísima. Está el poeta Hernando Guerra escuchándote, está Néstor Iván Castro Morales, Juan Sebastián nos pide amablemente que te saludemos, que te enviemos un fuerte abrazo. Entonces, Juan Sebastián, el abrazo y el saludo para el poeta, aquí lo acaba de recibir. También está Andrés Escobar, está Edith Sánchez, está María Fernanda, bueno, está el sabio y poeta Gabriel Restrepo y muchísima gente aquí pendientes de lo que tengas que decir acerca de este oficio y bueno, para que charlemos un poco sobre la antología. Colaboraste durante 10 años en el magazine, dedicaste tu vida, entonces vuelvo a hacerte la pregunta, ¿para qué te ha servido la poesía? Bueno, como te decía antes, para aportar un poco a la humanización de ese mundo deshumanizado. Y yo creo que la poesía nos puede brindar amor y alegría, como la frase de Goethe, ¿no? que tanto recuerdo, que dice: la alegría y el amor son las alas de las grandes acciones. Y la poesía nos brinda una alegría en medio de la guerra. Mira que la poesía parte de la muerte. También el mito órfico, ¿no? Que nos recuerda a Blanchard. Cuando muere Eurídice por segunda vez, nos dice que el arte necesita de una segunda muerte. La poesía nace de la ruina, nace de la guerra, nace de los destrozos, de los vestigios que deja la guerra, la atroz violencia contra el hombre. Quiero que hace el poeta recoge esos pedazos, esos trozos humeantes, y construye un nuevo mundo. Por lo tanto, dignifica ese mundo porque construye otra realidad posible o imposible. Es decir, construye la utopía que es lo imposible, por definición, y construye la poiesis, que es lo posible, que es el mundo posible donde puede vivir un mundo distinto. Paul Eluard alguna vez dijo que hay muchos mundos, pero están en este mundo. Uno construye mundos, somos hacedores de mundos posibles e imposibles, para que el ser humano, nuestros lectores y todos juntos podamos vivir no para escapar de la realidad, sino para enfrentarla, para hacer la resistencia. Gabriel, aquí está una sobrina tuya saludándote. Dice Hugo Andrés Castro Morales, quizás está con la hija ahí. Dice: hola tío, soy Camila. Entonces, Camilita. Bueno. Un saludo para Camilita, sí. Bueno, muy bien. Vamos a seguir entonces con la entrevista. Pues esta reflexión personal podría llevarnos, yo creo que a un recorrido por la evolución como poeta y a una apreciación de su desarrollo, de sus inicios, de sus dificultades y yo creo que de sus éxitos. ¿Cómo se dio esa vocación? ¿En qué momento, antes de ir a los talleres de Juan Manuel y de estar en la fundación de la Casa Poesía Silva, descubres que podías escribir con una voz original, que tenías una cosmovisión? Mira, cuando salí del colegio de bachillerato, tenía un lado de cerebro por los grupos de izquierda terribles. Y los que, gracias a la Guerra Fría, nos hicimos jugar en algún bando, nos perdimos una riqueza de la vida enorme. Cuando entré a la Universidad Nacional, Harold Alvarado Tenorio, que no era tan drástico como ahora, tan cortante y tan amargado, siempre se respetó como un gran ensayista.
yo cometí la osadía de llegar a la oficina de él y le dije, profesor, le traigo un poema. Y era un poema que hablaba de los obreros, de los cascos, de la hoja y el martillo. Ya te imaginarás por dónde iba la vaina. Entonces, él todo inmenso y yo todo flaquito y chiquito. Harold Alvarado coge la hoja, lee el texto y me mira y me dice, ¿lo quemas tú o lo quemo yo? Ahí nació todo. Dije, algo debo estar haciendo mal para recibir esa sentencia. Eso me removió. No recibir el halago, que es lo peor que se puede hacer. Si uno quiere dañar a alguien que inicia, haláguelo, elógielo al abismo. Recibí la crítica oportuna, mordaz pero oportuna, que me hizo pensar. Fue una provocación que recibí del exterior, de un hombre con tiempo muy respetado. Entonces comencé a indagar y llegué a ciertas conclusiones. Fue para mí muy importante, te decía, entrar al grupo de teatro y al grupo de títeres, porque con el maestro Enrique Vargas tuvimos una formación enorme frente al arte. Entonces, esa exploración de posibilidades creativas me orientó hacia el arte, porque no supe que no había arte sin poesía, que la poesía es la base de todas las artes y quizás de la vida. Entonces, ahí empezó esa ilusión sobre todo de crear imágenes. La creación de imágenes me persigue hasta ahora. Yo no creo partes o partículas, sino quiero siempre crear una imagen completa, a la manera del expresionismo alemán. Imágenes singuladoras, imágenes que estallen, imágenes que generen, que produzcan estado de emoción, que leen el pathos del lector, que lo asusten, que lo provoquen, que le muerdan las entrañas, que lo incomoden también. Muy interesante ese argumento sobre tu noción de la poesía y sobre todo de esa concepción que está muy cercana al expresionismo alemán. Llegados a este momento, considero que hemos podido indagar y rastrear un poco sobre los primeros acercamientos, entrega a la poesía. Pero creemos justo entonces que es momento de conversar un poco sobre tus libros, acerca de la forma en la que has construido, ordenado el material que constituye toda tu obra. Hay o hubo o sigue habiendo un esquema que haya dado forma desde el propósito formal o estético y que regule la concepción de toda tu obra? Alguien decía, método es no tener método. Bueno, no me acuerdo quién dijo esa sabia frase. Pero mira, Sergio, resulta que, como decía José Lezama Lima, un autor que sigo desde muy joven, tratando de aprender y tratando de leer lo que es muy difícil, es como nuestro gran Héctor Rojas Erazo. Álvaro Marín dice de Héctor Rojas Erazo que es el escritor no nacido aún, porque es que no comprende, aquí en Colombia no comprendemos a Héctor Rojas Erazo. No ha nacido todavía, que tiene muy pocos lectores. Lo mismo pasa con José Lezama Lima, criticado por oscuro, por hermético. No es así. Paul Valéry le dijo a un lector, no me comprendes
para leerme tienes que aprender a leer de nuevo. El lector de poesía es un lector distinto al de otros géneros o al de otros textos de literatura. Debe tener otras potencialidades. Entonces, Lezama Magina decía, cuando yo hago poesía me siento oscuro y cuando hago ensayo me siento claro. Entonces, yo esencialmente soy ensayista, pero mi timón, mi remo a la barca es poesía, como debe ser. El novelista debe ser poeta. Así no escriben versos. Un director de danza, un coreógrafo, debe ser un poeta. Miró, Picasso, Borges, todos fueron poetas. Fellini, un poeta, que utiliza otras sustancias, que utilizan otros tipos de escritura. Entonces, ya te digo que yo empiezo siempre por imágenes. Estoy a la casa de imágenes tomadas de todas las vertientes. Tengo varios cuadernos escolares, de esos que utilizan los muchachos, que parecen no niños sin blusa, no, esos no, esos carbonatos. Ahí comienzo a apuntar imágenes de lo que leo, de lo que me interesa sobre todo, de los mitos que siempre el mito es un surtidor de imágenes, de la locura de otros y de la mía, de los sueños, yo me levanto y tengo el cuaderno ahí, y si me acuerdo de los sueños, escribo las imágenes que he producido en la vida onírica. Cuando veo, escucho una canción, cuando veo una obra de teatro, cuando veo una exposición de pintura, es la casa de imágenes. Y luego, cuando tengo un mundo caótico lleno de imágenes y comienzo a ordenarlas, una con otra, comienzo a hacer como una combinatoria, con una espontaneidad de manera aleatoria, y va tomando forma lo que es caótico, lo que es fruto del informe, de lo lógico, del mar oscuro, después comienza a tomar forma. Porque para mí es muy importante la forma, igual que el contenido. Lo que no sucede en la actualidad, que les importa más el contenido, fijar el contenido, y piensan que por fijar el contenido ya son poetas, o ya son novelistas, o ya son cuentistas, o ensayistas. No tienen en cuenta que forma y contenido van juntos. Entonces, así tengo la idea de un poema, y no me llega, le doy vueltas y vueltas y vueltas hasta que logro la forma. Ya cuando logro la forma, esa es mi solución. Yo como que primero fijo el contenido y luego viene a mí la forma. Bueno, Gabriel, fuiste ganador del premio en el Ciro Mendía en el 2006 y el Porfirio Barba Jacob en el 2009. Y la Universidad del Tolima te publicó extravíos, comentarios bibliográficos de ida y vuelta. También Cuadernos Negros te publicó Pequeño Mito del Bosque. Y tienes algunas ediciones que salieron en México por la UNAM en 1996, Alquimia de la Media Luna. Estamos hablando de un poeta que ha trascendido nuestras fronteras, que ha sido un referente para muchísimas generaciones y que además de eso ha posibilitado una forma de escribir completamente original ante la anquilosada
y tradicional poesía colombiana. No hay un lugar donde ubicar a Gabriel Arturo Castro. Solamente podemos colocarlo en el estante que conlleva su nombre, que solamente está representado por su propia poesía. Este fenómeno, que se da muy pocas veces, lo ha logrado con paciencia, con trabajo y con muchísima disciplina Gabriel Arturo Castro. Estamos aquí con el poeta y desde la colección Obra Abierta hemos logrado que el poeta Gabriel Arturo Castro nos conceda 30 poemas que se convirtieron en El Blando Murmullo. Y aquí tenemos muchísimas personas que están escuchándonos en este momento, que están dándonos nuestro saludo. Les mando un abrazo fuerte a todos los que nos están saludando y pues de parte yo creo que del poeta pues le concedo la palabra para que salude a todos los que están en este momento en sintonía. Bueno, la Biblia nos enseña que todos somos una familia espiritual. Saludo a esa familia espiritual, a los más cercanos. Digo a mi familia de cuna, a mis maestros, entre ellos el maestro Luis Alfonso Ramírez Peña, a Víctor López Reyes, que tú lo conoces, Amparo Inés Osorio, y su gran periódico Confabulación. Claro que sí. La gente querida de Medellín. Tú sabes que los países me han tratado muy bien. Acá hay muchas personas desde México, desde Puerto Rico, nos están escuchando también desde España, nos están escuchando también desde, bueno, desde acá en Colombia casi todo el mundo te está escuchando. Mi gran amigo en México, don Apolinar Cruz Gómez, y mis alumnos de tantos años que todavía conversan conmigo y me leen. A los amigos escritores, los antiguos editores de la Universidad de Tolima y otros en Pereira. Bueno, mi gran amigo, editor de Clepsidra Editores. En fin. Bueno, Gabriel, antes de que sigamos con las preguntas acerca de el oficio del poeta, pues sería conveniente que nos degustaras con la lectura de algunos de los poemas que hacen parte del Blando Murmullo. ¿Qué te parece? Bien. Tengo aquí enfrente la edición. Voy a escoger un texto. Mientras tú lo escoges, te comento que también Pedro Arturo Estrada está acá, dice que saludos, querido Gabriel, escucharte como leerte siempre una lección de lucidez y belleza, muchísimas gracias. Hernando Guerra menciona algunos de tus libros, Alquimia de la Media Luna, estamos... también desde Puerto Rico nos saludan y el sabio Gabriel Restrepo nos dice Enrique Vargas, El Laberinto, gran director, Teatro de los Sentidos. Está mencionando pues uno de los referentes de los cuales estabas haciéndonos un comentario. También toda tu familia te manda un fuerte abrazo. Bueno, Gabriel, ya tenemos los poemas. Milena Daza dice, leer a Gabriel Arturo Castro es intentar modestamente entender una poesía que está adelantada a esta modernidad pasiva ante un escritor magnífico. Qué gusto escucharlo. Bueno, ahí está Milena Daza dando una gran opinión sobre tu poesía. Gracias, Miguelito. Ella trabajó conmigo en un taller literario acá en Ibagué, donde hace 20 años vivo y trabajo. Gracias al apoyo de la familia Bazanero García. Y mira,
hablaba al principio de la ausencia, de poblar una ausencia, de lo que viene de lejos y de lo más cerca. Y yo tuve primero la tristeza de la muerte de un hermano. En primera instancia, la muerte es muy triste porque uno despoja de ese ser querido y queda la ausencia latiendo. Eso se llama el latido de la ausencia. Es cuando comienza a palpitar la ausencia y esa ausencia después se vuelve ganancia. Primero es pérdida y luego es ganancia. Porque sirve de instigadora para crear. Entonces, aquí hay esta antología de Obra Abierta. Hay un texto casual que se llama Cuerpo de Ceniza. Y dice así, no sé el nombre de él, para que sea universal, pero dice así: sigo su cuerpo de ceniza por una luna profunda y oscura, de humo y furor. El vapor le diluye el nombre, el destino de la cabeza de siempre, y la sombra le entra por los pies, le agobia el pecho, baja por la cabeza frágil, la blanda soledad y la raíz de sus dedos. Recorre, sí, mira mi vasta garganta, la madre serena y el dedo de un niño perverso que inscribe el futuro. Detrás de los cristales, mi hermano viaja por los espejos del mundo. Ese. ¿Te parece que leamos Sí, claro, otro? no, si tienes otro, léelo, por favor. Bueno, estoy aquí. Sí. Vamos a ver. Aquí también está Herbert Proscar desde Cartagena. Luis Díaz González te manda un fuerte aplauso, dice que es súper. Está Javier López o Gabo López debe estar acá en Bogotá. Luis Díaz González dice muy buenas noches a todos los que se encuentran escuchándonos en esta noche de poesía, de presentación del libro El Blando Murmullo, de la colección Obra Abierta, una colección que se ha dedicado a realizar antologías de autor. Bueno, Gabriel, seguimos entonces con otro de tus poemas. Bien. El siguiente se titula Rostro Ardiente. Ardemos con calma y tardanza cuando sostenemos titubeantes un libro durante horas, y él se vuelve trinchera, trozo de las entonaciones del cosmos, fortín, refugio, excusa interior, un rostro distinto, ajeno, vehemente bajo miniciosas temperaturas. Las letras se encienden, están en movimiento. Decidimos la ceguera del artificio, la telaraña del ojo, y concluimos lo profundo. Amamos la máscara porque sospechamos al otro. Qué hermoso poema, y corto además, pero de una profundidad que nos lleva siempre a la intimidad, ¿no? Gracias. Bueno, vamos a continuar con las preguntas, mi querido Gabriel, y además de eso, de poder escucharte, ¿no? Que es el mayor gozo, poder escuchar la poesía desde el mismo autor. Sabemos que es muy complejo hablar de las preferencias cuando se hace énfasis en la propia obra.
Pero sería interesante saber un poco sobre alguno de sus poemas, uno o dos, a los que quizás más tiempo le haya dedicado. En ese sentido, la pregunta sería, cuéntenos acerca de, del, del método que utilizó para crear el poema que en este momento usted más recuerda. ¿Cuál fue esa forma para poder abarcar y poder comenzar el trabajo poético? Sí, mira que mi libro más reciente, publicado por Rosa Obligada Ediciones de Cali, que se llama Palabra Raíz Hundida, traté de súper místico, que como todo místico hacía un sacrificio por orar, y esa oración, según él, salvaba al mundo. Él desde muy joven, en un país asiático, se subió a una torre de metal que habían construido altísima, y la gente le llevaba el alimento hasta esa torre, pero pasaba día y noche bajo la intemperie, bajo las peores condiciones, hasta morir. Después de leer la vida de ese místico, hace muchos años, escribí ese texto que, viendo en el libro, este poema, no porque sea un caligrama a la manera de Poliner, este poema tiene forma de torre. Entonces, lo estoy buscando, lo estoy llegando. Y Y en ese momento en que la forma que buscaba y que me da vuelta en la cabeza. era la Tenía forma. contenido. Y era la forma. Y hasta el título. Encontré el título, encontré la forma. Se llama Mundo Vertical. Y dice así: tanto tiempo he vivido encima de esta húmeda torre, siglos recorriéndola palmo a palmo. Cúpula interminable, alzadura, un viacillo de fortaleza, luego de campanario, también de prisión, también de prisión. Incrédulo, un artículo de fe me dio a escoger mi condena. Preferí el destierro al envenenamiento o la muerte apedrada. Aprendo a morir lentamente. Mi espíritu insiste, pero se apaga. Sigue lloviendo. El rocío abunda en este mundo vertical. Me hice un viejo de larga barba, arrugas profundas y de repulsivo rostro. Mira el desierto. Allá lejos Roma, y más acá Auschwitz y Palestina, que se propagan por la tierra. Aún desafiante, quisiera que Dios me levante el castigo de la lluvia eterna. La nube siente posada sobre mi maldad, mi corazón y mi verdad incierta. Ese es. Bueno, Gabriel, eso merece todo un aplauso. En este instante nos saludan desde Itagüí, el taller literario Letra Tinta. Nos dice, le enviamos un saludo a Gabriel Arturo, lo recordamos con muchísima gratitud. Bueno, tenemos más de 30 personas y bueno, Dime. Sí, también un gran saludo al taller de mi amigo Rafael Ánimo.
Bueno, y ya que tenemos tantos discípulos ahí en sintonía, amigos, conocedores, escritores y demás que están ahí atentos a todo lo que tienes que decirnos sobre el oficio del poeta, pues considero instante donde a lo mejor ya hemos logrado dar una referencia general sobre tu poesía, pero creo que siempre quedarán más y más y más temas por tratar. No obstante, sería bueno, yo imagino que los oyentes les gustaría escuchar de parte tuya, pues algunos tips, algunos consejos, algunas sugerencias o advertencias que hay frente al oficio. ¿Qué le diría a aquellos jóvenes que se ven seducidos por la poesía? Bien, yo aprendí con el transcurso de los días que, que a una mejor lectura, una mejor escritura. Eso no tiene vuelta. A una mejor lectura, una mejor escritura. Y la lectura no solamente del libro, sino lectura de las cosas, lectura del mundo que nos circunda. Es decir, que la lectura del lenguaje, de los demás, de los que nos rodean. Pero en los últimos años también aprendí que junto a la lectura está la escucha. A veces se vuelve más importante escuchar que leer. Alguien decía, escuchar es escribir. Creo que fue la novelista norteamericana Denise Levertov. Y decía, escuchar es escribir. Fíjate, la primera dice, que es anónima, dice, a una mejor lectura, una mejor escritura. Y Levertov dice, escuchar es escribir. Tenemos dos maneras de ser en el mundo, leer y escuchar. Otro consejo que yo doy, porque vos les decías que los consejos eran gratis, no le pagan a uno por dar consejos, pero tampoco cuesta nada. Mira. El gran reto de todo escritor es fabricar su propio lenguaje. Así como todo proceso, inicie imitando, casi que plagiando a los grandes escritores. Quiroga imitó a Kafka. García Márquez también imitó a Kafka. Ese maldito se lo metió en la sopa, decía él. Y los imitaron tanto que fueron por un momento Kafka en América. Pero luego con el tiempo tuvieron otras influencias y lograron cuajar su propio lenguaje. Ese es el gran reto, cuajar su propio lenguaje. Es decir, tener un mundo propio, singular, su impronta, su sello, su característica. Hayan debido de las tradiciones, sí, que hagan diálogo con la tradición, es cierto. Todo poeta debe conocer la tradición y ojalá haga parte de una tradición para después fundar su propia tradición. Esos poetas sueltos que reniegan de todo no llegan a ninguna parte. Ahora, en este ambiente colombiano, mandan los jovencitos, esos muchachitos que no conocen la historia de la literatura y otra vez están reinventando la poesía coloquial, la poesía de taberna, como decía Octavio Paz, la poesía de sobremesa. Un regreso a la oralidad útil, eficaz, porque esas las están premiando. Entonces, como las están premiando, todo el mundo se vuelve coloquial, oral, se vuelve, pero sin filosofía. Por favor, el otro consejo para los jóvenes, aunque yo soy joven, para los más jóvenes, tengan método, es decir, tengan filosofía, tengan pensamiento, que
que la escritura la respalde unas ideas que lo reafirme. Y lo último que yo podría decir es también tengan dominio del oficio. El dominio del oficio tiene que ver con la técnica. Ese es el arte, ¿no? El arte son las técnicas que uno utiliza para dar cumplimiento a su estética, a su mirada. Eso sería, ¿no? A grandes rasgos. Pero habría otro, por ejemplo, tengan fe en sí mismos, nunca renuncien, más que el espaldarazo del jurado, tengan fe en sí mismos y resistan, porque ese mundo ya no es digamos así, de los buenos, ya hay demasiada oscuridad. Gabriel, los consejos que acabas de darnos deberían ponerse en letras grandes sobre una cartulina. Cada joven, cada novel a la poesía debería poner, como hacía Raymond Carver, que ponía las frases al frente de su cuarto en la pared en letras inmensas o en una cartulina. Estas palabras que acabas de decir creo que son de vital importancia frente a lo que se está viviendo. Ayer hablábamos de que hay muchísima poesía y que hay muchísimo poeta en Colombia, de que si uno levanta una piedra, debajo de una piedra hay un poeta, y que si uno levanta ese poeta, debajo de ese poeta hay otro poeta. Y sin embargo, también soy de los que no digamos que renegado, porque no reniego de que los jóvenes dejen de estar mirando fútbol o haciendo otro tipo de actividades que no tienen nada que ver con el ocio creador y que estén cultivando la poesía. Pero lo que sí he criticado es el hecho de que consideren que la poesía es algo subjetivo. Para mí la poesía es objetiva y tiene sus métodos, tiene su teoría y debe aprenderse y debe conllevar tiempo y hay que irse puliendo. Eso que acabas de decir me parece que es fundamental frente a esa poesía coloquial, como tú muy bien acabas de mencionar, porque nos estamos llenando es de cuenteros, no de poetas. Y el poema, un fenómeno que he visto recientemente, es que llaman poesía a aquel chiste que estructuran en versos. Exacto. Cualquier confesión, sí, escritura en verso le dice un poema. Cualquier parecer escrito en verso le dice un poema. Es decir, hay un facilismo enorme. Entonces, otro consejo es renuncien al facilismo. Esto no es fácil. Esto, lo que tú decías antes, requiere rigor, requiere precisión. Mi amigo Víctor López, que yo admiro tanto por su trabajo tan solitario y tan afinado, me ha dado ese ejemplo del rigor, de la corrección, de intentar hacer la pieza perfecta. Ahora todo es vertiginoso. Hacen un poema en una servilleta y lo publican mañana. Porque sigue campeando en el ambiente lo narciso, el narcisismo, el ego, ¿no? Pero sin ningún vigor, sin ningún logro. Se pone el disfraz de la bobina y la gabardina ¿cómo se dice? Del abrigo, y se ponen la pinta por la Candelaria, pero no lo respalda una obra. Es decir, no tienen autoridad. Y la autoridad la da la obra, no
la vestimenta, no el pose o la pose. O la impertinencia, porque es que está muy grato eso de que el joven que lee cree que ya es poeta porque ha leído a Foucault, porque ha leído a Guattari, pero Y lo repite. son lecturas sin filtro, son lecturas de las que Sí, simplemente citan el meme o citan por citar sin haber hecho el acto metabólico, sin haber sí, rumiado y sin haber vivido y convivido sobre todo con esa frase que los toca o con ese sentido. No estoy diciendo aquí en general que todos los sí. jóvenes estén cayendo en esa neurastenia, en ese cansancio hacia la lectura seria, en ese cansancio hacia el estudio por una obra, en ese cansancio por construir una cosmovisión, una voz original. Así es. Pero sí hablo acerca de aquellos que consideran que porque está de moda ir contra todo y entonces a la final no resultan ni siendo ni tibios, ni grises, ni blancos, ni oscuros. Y resultan simplemente aplaudiéndose entre sí y aplaudiendo y perdón este término que voy a utilizar para todos los oyentes, su fealdad, ¿sí? Su mediocridad, ¿sí? Frente a lo que es la poesía. Estamos con un maestro, con uno de los grandes de la literatura y de la poesía colombiana, un ensayista agudo, un ensayista que dedicó muchísimo tiempo a darnos la mejor visión de, para mí, la joya escondida en Colombia, un libro de ensayos sobre Héctor Rojas Erazo, uno de, para mí, de los más grandes poetas que nos ha dado el Caribe. Y Gabriel Arturo se dedicó a realizar un ensayo que contiene 7 capítulos o 7 ensayos dentro de ese volumen que hablan sobre la vida y obra de Héctor Rojas Erazo. No solamente es un libro para adentrarse en la obra de un gran poeta, sino que es un libro que nos habla acerca de la poesía y que sirve para hacer talleres, para aprender sobre todo. Estamos con Gabriel Arturo Castro, Premio Nacional y ganador de muchísimos premios internacionales, uno de los grandes escritores. Bueno, Gabriel, hay otra situación que me gustaría comenzar a dilucidar contigo, pero antes quisiera y que saludáramos a todos los oyentes que se encuentran en este momento. Sigue creciendo, como decía Salamea, crece la audiencia. Aquí está Humberto Raúl desde Uruguay, desde Mercedes, Uruguay nos están escuchando, desde Puerto Rico, desde Perú, bueno, toda Colombia nos está escuchando en este momento, España, pero y desde México nos dice Andrés, muchas gracias por este diálogo. Es importantísimo enfatizar en eso de que la poesía no es subjetiva. También Hernando Guerra nos dice que la interiorización de la lectura hay que hacerla, hay que ponerle énfasis en eso. Gabriel, ya estamos llegando al término de nuestra entrevista. El tiempo en radio, mira, 60 minutos se nos fueron volando, se nos fueron como si se nos hubiera escurrido agua de entre las manos. Me gustaría como última pregunta, bueno, como penúltima, porque la última te la tengo ahí como pregunta de reina. Esa es la que se pone al final, ¿no? Eh, También nos dice Andrés que muchos toman la poesía como algo meramente confesional, anclados en un yo monstruoso. Y es verdad, ¿no? También está Ani Foliaco de la Fundación Renacentro, está Ricardo Torres de Letras del Tiempo, todos aquí pendientes de lo que tienes que comentarnos y de lo que tienes que enseñarnos. Pero antes de pasar a las dos últimas preguntas, me gustaría que nos deleitaras otra vez con dos poemas, por favor, Gabriel. Con mucho gusto. Esfinge, se titula Esfinge. Desde antes de la salida del sol soñamos con los crisoles, calderos, manojos de plantas secas,
y los colores ásperos y quemados de la cerámica del oro viejo. Únicamente el Dios destituido, el quien llega en el banquete del tiempo, nos ofrecía las uvas más altas que se puedan alcanzar. Universo pequeño para nuestra pesadez y hundimiento, mundo interior contra la tropa ágil, el destrozo que asedia y corre, la desolación que más satisfecha su ajo, su olor a resina, a hierba amarga, su cercana fetidez de jaula. Somos sobrevivientes de una lengua muerta. Y es real, lo que acabas de decir es real. Somos los sobrevivientes de esa primer lengua, la lengua adánica, y la hemos simplemente degradado hasta tal punto que hemos convertido ya esto en una Babel. Eso es cierto. Y Aurora, ese ciclo del bestiario de hace muchos años, retomamos en esa antología de obras. Aurora, si antes de la salida del sol adviertes la presencia del lobo, velo tú primero, haz que pierda su fuerza, todo empuje, la voz, su aullido y su lenguaje lleno o sonoro. Oblígalo a inclinar o apartar la vista de ti y no permitas que te siga, dado que el animal es más resistente a la fatiga y contemplaría antes que tú el color rosa y claro de la aurora. Somos la caperucita rosa o roja de la poesía, de ese lobo que es la poesía. Genial ese poema, querido Gabriel Arturo. Bueno, aquí me voy a extender 5 minuticos más porque creo que lo merecemos. Sin embargo, también le voy a preguntar a la audiencia si ustedes creen que debemos continuar unos 10 minuticos más para deleitarnos más con Gabriel Arturo, que hoy nos está dando una lección poética. Y la pregunta, bueno, estaba más hacia la historia, hacia los recuerdos. Tú eres de un pueblo que se llama Quetame, una cosita hundida por allá en las estribaciones de la cordillera oriental, donde si uno entra corriendo a ese pueblo se sale de él. Cuéntanos, ¿cómo fue esa infancia o cómo fueron esos primeros años donde comenzaste a sentir ese cosquilleo de la lectura, de la literatura? En un pueblo netamente casi en esa época salvaje, un Edén, un embrión de pueblo. Mis padres, mis abuelos y toda mi ascendencia son de esa región del oriente de Cundinamarca. Mi familia fue fundadora del municipio y hoy venía a menos, pero antes era un pueblo pujante. Y yo no nací allá porque pues el centro de salud, esa historia es larga, ¿no? De pronto el parto de mi madre era riesgoso, entonces me llevaron a Bogotá y yo nací en Bogotá. Y a los 6 años volví a salir del municipio y me quedé en Bogotá. Pero volvía muy seguido y allá hice grandes amigos. Sobre todo los grandes amigos. Antonio Rojas Cuellar y Fabio Vargas, tu padre, con los cuales compartíamos libros, revistas, en esa juventud primera, deseosa de explorar el mundo. Claro que sí, que
el homenaje a la infancia, por ejemplo, hay un libro que editó la Universidad de Tolima que se llama Día antes del tiempo. Es un homenaje a esa infancia, a esa deuda que tenía con la infancia. Y seguramente, de manera inconsciente, se cuelan todo el tiempo imágenes provenientes de esa bella y adolorida región. Gabriel, ahora sí, las dos últimas preguntas. La antepenúltima tiene que ver con esto. ¿Es a veces o qué es más importante para ti o en qué medida ves un beneficio entre el escribir un libro unitario basado en una temática o un libro que simplemente recoja diferentes muestras de periodos y simplemente el poeta diga, bueno, aquí puede haber un libro, venga, reunimos esto y lo sacamos? ¿Qué tendría para ti más sentido? Y como consejo, pues, a la juventud para su búsqueda hacia la construcción de un poemario. Sí, esa es la discusión que siempre tienen los jurados cuando le llegan los escritos o participan en los eventos. Siempre se habla de unidad y se cree que la unidad es solamente intelectual, es decir, temática. No, yo considero que hay una unidad espiritual, así los temas sean distintos. Es decir, que hay una serie de hilos que se tejen y que hacen y que conectan todas las creaciones que habitan las páginas. Para mí es más importante esa unidad espiritual, mucho más importante. Porque lo otro es escribir por encargo. Si dentro de un mes, si hoy salen las bases de un concurso y cierran dentro de un mes, pues comienzo a escribir día y noche los 30 días para tratar de cumplir con el número de páginas mínimo. Y salen unas cosas horribles. ¿Qué va a salir de escribir por encargo? Y sin embargo, hay gente tan certera que tiene uno o dos amigos de otros jurados y gana. Porque el tráfico de influencias no solamente son en las licitaciones de carreteras, de aeropuertos, el tráfico de influencias también se da en los eventos literarios y ha sido muy difícil quitarlo de la escena colombiana. No damos ejemplos por curarnos la salud, ¿no? Eso, que valga eso, simplemente el milagro y no el santo, decían nuestras abuelas. Ajá. Bueno, Gabriel, y ahora sí la pregunta cumbre, la pregunta donde uno se pone nervioso, la pregunta de reina. ¿La poesía nos salva? Bueno, antes de contestar esta pregunta tan difícil, siempre tan desafiante. Hay muchas personas que nos escuchan. Yo quiero dar un saludo a parte de la familia que está en las Islas Vírgenes, en Estados Unidos, a esta familia de Ibagué que me han abrigado, y a la familia bogotana. Sabes que yo soy kennediano, ¿no? Sí, claro, del barrio Kennedy, sí señor, viviste muchísimo. Un niño de la montaña me volví kennediano, y Kennedy vine a parar a Ibagué porque dijo nuestro gran poeta socialista Raúl Henao, dijo: Gabriel Arturo no le huyó a la fama,
y se fue a vivir a Ibagué. Y pareciera Entonces, o sea, no solamente fue una sentencia, fue un vaticinio, porque es que eso es lo que ocurrió, o sea, desapareciste completamente del panorama poético colombiano. pero seguí trabajando en silencio, eh, y, y hay unos resultados, no sé cómo se dan, pero hay unos resultados. Mira, la pregunta es, Pero espera, ¿es bueno perderse del radar? no sé, yo siempre he creído que la poesía es como una botella de náufrago, es, es del incierto. Y cuando Rilke estaba en el lecho de muerte, él decía que el arte era superior a la vida, que el arte lo podía todo. Y cuando ya expiraba, se arrepintió y dijo, no, la vida es superior al arte. Ahora que estoy viendo ciertas fronteras un poco dolorosas, siento que, que esa sentencia final de Rilke cobra vigencia en mí. La vida es superior a mi arte. Mi arte de pronto me salva un día o 2 días, pero no sé si la botella de náufrago que yo boté regresó a mí, y en eso soy muy escéptico. Pero mientras tanto, sigo haciendo mi literatura. Mira, Sadako Sasaki, esos nombres japoneses, que parecen un chiste, pero no son. Sadako Sasaki era una niña cuando estalló la bomba en Hiroshima. Y obvio que le dio leucemia. Y le dijeron, niña, usted se salva si hace 270 cigüeñas de una. Como tú sabes que ellos son expertos en el origami. Y le pusieron bastante papel para que hiciera 270. La niña murió cuando iba en la 250. Yo haré lo que pueda, mientras se pueda, con todo el amor, pero también con la duda, ¿no? Pero recuerda esto, Gabriel, tú tienes que hacernos es 1 millón de cigüeñas. Claro que sí. Lo haré con las hojas de los libros. Sí, además de la sopa de letras. Tú tienes que escribir mucha poesía todavía. Tienes que escribir y escribir y escribir porque lo que has hecho es algo único, inusitado, raro y sobre todo sorprendente para la anquilosada, y nunca me dejaré de decirlo, en ciertos gremios literarios en los que ha caído nuestra literatura. Muchas gracias, sí, como dicen por ahí, en una noticia, muchas gracias por apoyar la independencia, porque yo aprendí de ciertos personajes tan grandes. Volvemos a repetir a Héctor Rojas Erazo, que para ser un buen escritor, para tener una estética, hay que tener una ética. Y lo uno depende de lo otro. La ética y la estética van unidas. Yo lo aprendí. Y he dado ejemplos de una independencia pedina que tiene de alguna manera influjo en mi obra. Mi obra es independiente y, modestia aparte, es un ejemplo de resistencia. Y seguiré con ese ejemplo. Yo no tengo precio. Trabajo solo y defiendo, repito, mi independencia de forma felina. Gracias por tu apoyo, gracias por
qué esfuerzo. Gracias por creer en nosotros, este grupo de escritores que hoy poblamos tu selección, Obra Abierta, que estás haciendo con todo cariño y con todo amor. Dios te bendiga. Muchísimas gracias, Gabriel Arturo. Hemos llegado pues al final de nuestro programa de entrevistas especiales a través de la presentación de las antologías de autor publicadas en la colección Obra Abierta. Hoy nos acompañó Gabriel Arturo Castro con El Blando Murmullo, el segundo volumen de la colección Obra Abierta. Muy, pero muy buenas noches.